Vámonos al tema, un reencuentro con nuestra misión. Hemos venido estudiando la vida y obra de Jesús, que aquellos que tenemos ya algún tiempo en el conocimiento tiene que volvernos a desempolvar el propósito por el cual fuimos llamados. Al estudiar la vida y obra de Jesús, no lo hicimos por desafío, por los sucesos que están pasando a nuestro alrededor, porque esto traería un contrasentido de venir a rivalizar o contender por el conocimiento que estamos adquiriendo. Estamos en esta serie descubriendo el carácter del hombre de estos últimos días. Ya estudiamos un conjunto de personas que se proclaman como apóstoles, profetas, a un mundo espiritual gobernado por ángeles y por tantas y tantas personas que están discurriendo la verdad de Dios por un propósito perverso. Pero junto con este conocimiento que estamos adquiriendo del carácter del hombre, también estamos conociendo el carácter de Dios a través de todas las generaciones. Y llegamos a la conclusión de que el Dios de Israel es el mismo Dios del día de hoy y será el mismo Dios del día de mañana. Dios no cambia a través de las generaciones. Su bondad, su misericordia está desplegada en la misma intensidad para bendecir nuestras vidas. Si tan solo nos arrepentimos, creemos en Cristo Jesús y lo aceptamos en nuestros corazones. Estamos entendiendo también a través de esta serie que existen algunos principios de autoridad que en el futuro será un tema a desarrollar y nos va a permitir, por el conocimiento de la verdad, ser totalmente libres. Vamos a conocer por instinto, por estímulos. Vamos a conocer más a Dios por lo que obra a nuestro alrededor. Las cosas que hacen nos va a ayudar a entender, a conocer más a Dios. Y lo vamos a conocer también por conciencia, por las cosas que obra alrededor nuestro o en la vida de otros, y por las cosas que obra en nuestro ser interno. Hay 4 cosas que dice Pablo que sucederían en estos tiempos y son de las cuales nos estamos ocupando, estudiándolas para no ser engañados. Un espíritu de fingimiento iba a inundar la tierra, la fe en los últimos días. Un espíritu de simulación, o sea, en donde el hombre da la apariencia de ser lo que no es. Con cuánta facilidad ahora los hombres se presentan con una cara de bondad, pero detrás son lobos, dijo Jesús, rapaces. Hay quienes están tratando de tener una comunión con nosotros con el único sentido o propósito de sacar ventaja de esa comunión. Un espíritu de fingimiento va a dar como consecuencia un falso testimonio en todos aquellos que abrazan la fe. Van a empezar a dar a conocer lo que no es, como principio de estas 4 cosas que sucederían. Lo segundo es que esa clase de personas va a ir contra la verdad de Dios y lo estamos conociendo. Estamos observando a través de esta enseñanza y a través de las experiencias eclesiásticas afuera. El humanismo, las tendencias filosóficas e intelectuales serían la doctrina que la iglesia iba a abrazar en los últimos tiempos. El humanismo no es otra cosa más que la forma de cómo a través del intelectualismo y a través de las filosofías el hombre trata de desarrollar todo su carácter. Por desgracia, esto permite al hombre reflexionar sobre el carácter de Dios y de sus propósitos, pero lo hace desde una perspectiva equivocada. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado sobre la injusticia de Dios, el injusto Dios? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado el por qué, si hay tanta enfermedad en la tierra, por qué Dios con su gran poder no despliega sanidad así como el sembrador tira o esparce la semilla? ¿Por qué Dios es tan injusto, decimos? Y los humanistas dicen, es que es muy fácil, Dios no existe. Como 4º principio o función,
de desarrollo de este espíritu de los últimos días es la producción de doctrinas heréticas. Muchos herejes están polulando dentro de la iglesia cristiana, reprobados en la fe. Cientos de libros son los que se han escrito con respecto a la vida de Cristo Jesús. Y dependiendo de los propósitos diversos de los autores, nos narran en sus libros semblanzas melosas y tiernas, e inspiran a religiones y a sectarismos. ¿Con cuántas veces nos trataron de impactar cuando éramos niños con cosas melosas como el nacimiento de Jesús en un pesebre, y ahí nos envolvían todo el mes de diciembre? ¿Te acuerdas? O el regreso de los Reyes Magos a principio de cada año. Un sentido histórico es el que también le están dando a Cristo Jesús, con tintes revolucionarios que bien están inspirando a pitólogos para estos crear estrategias que logren cautivar la vida del hombre, y al final estos depositen en una urna un voto. Humanistas, esotéricos, gnósticos, excéntricos y extremistas están siendo inspirados también por la vida de Jesús. Empresarios, ¿cuántos empresarios están en busca de la estrategia de cómo tener prosperidad a través de las leyes o principios bíblicos? Y lo último, los sociólogos, buscando también de Jesús y de las prácticas del pueblo de Israel la forma de cómo entender la lucha de clases. El misticismo es una de las cosas que también aparecen dentro del hombre que trata de conocer a Dios. ¿Qué es el misticismo? Es la unión inefable del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. ¿Será malo el misticismo? Desde esta perspectiva, no. Por desgracia, esta clase de doctrinas heréticas están buscando el sentido oculto del misticismo, en donde a cada creyente lo están haciendo caer en un embabucamiento, lo están llevando al engaño, a la seducción, cautivándolos con alguna clase de atractivos. Crean personas exigentes con una delicadeza afectada y ridícula. Como nunca antes encontramos a cada cristiano perdido totalmente del sentido común. Todo esto tan solo porque la humanidad no puede entender la oferta de Dios. La restauración en Cristo Jesús. El cambio de carácter es posible si tan solo lo creemos y entendemos que es lo que nos separa del éxito, de la felicidad que todos nosotros los humanos deseamos y anhelamos. Hemos venido estudiando en esta serie cómo es que Dios cautiva y cómo lo hace. Dios, cuando trata de cautivar al hombre, no lo hace a través de conocimientos de intelectualismo, no lo hace con despropósitos, sino lo hace a través de su propia esencia. Dios, siendo un Dios de poder y autoridad, tiene que despertar la curiosidad en el hombre, mostrándose de una manera sobrenatural. Lo vimos la semana pasada, cómo captura la atención de Moisés a través de una zarza y un arbusto que no se quema. Pero tenemos una premisa muy importante que debemos de entender, porque como nunca antes los hombres están buscando la manifestación sobrenatural de Dios para creer que es Dios quien está envuelto en los roles del hombre, no importando que éste tenga temor o no. Es muy interesante poder entender lo que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 1, versículo 18 al 24. ¿Cómo es que Dios cautiva la vida del hombre y cómo lo hace? Le hago una pregunta. ¿Cuál fue el último artículo que compró en su casa para entretenimiento? Si no para usted, para sus hijos. ¿Cuál fue? A lo mejor fue un teléfono. ¿Estamos? A lo mejor fue algunos juegos de video o algunos cassettes de videos. Son y tantas cosas con las cuales somos cautivados en el ánimo, con alguna clase de juego, con alguna clase de artículo que nos facilite la vida o nos facilite
alguna clase de trabajo. Para los hombres está muy de moda todo lo que es electrónico, ¿no? Y si es inalámbrico, mucho mejor, ¿no? Un desarmador inalámbrico, una sierra inalámbrica. Para las mujeres, no sé, una secadora inalámbrica, tantas y tantas cosas que nos llegan a cautivar. Pero ¿cómo Dios nos cautiva? Dice Pablo, versículo 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y la gente busca sabiduría, los gentiles, perdón, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Qué interesantes son las descripciones que nos va haciendo Pablo respecto a lo que es Dios en la vida del hombre. Porque los hombres estamos buscando, después de que fuimos sorprendidos, y te hago una segunda pregunta: ¿cómo es que Dios capturó tu atención? Si es que la capturó. ¿Qué hubo? ¿Qué evento? Yo en lo personal había escuchado mucho de Dios. Te voy a decir algo que es la segunda vez en mi vida, después de 25 años, que lo comento. Pero si Dios no me cautiva de la forma como me cautivó y me llamó la atención, yo creo que no creo en Dios. Ver el sol metiéndose, pero tener otro sol para mí hacia este lado, al lado contrario. Si eso no me impacta, no creas que andaba mafufo, nunca le entré a eso. Si eso no me impacta, ¿qué es lo que me puede impactar? ¿Qué cosas necesito más para seguir creyendo? ¿Para cuánto me tiene que durar esa cautivación de mi ánimo? Para toda mi vida y las generaciones futuras. ¿Cómo es que Dios te ha cautivado a ti? Lo peor que nos puede suceder es que una vez Dios manifestándose en cosas grandes o en cosas pequeñas, estemos demandándole más señal para seguir creyendo en Él. Y los judíos era algo de lo que estaban haciendo, siempre demandando señales para ver si Dios estaba respaldando a los profetas y ahora, en este caso, a Cristo Jesús. Hasta se atrevieron a decirle: ¿qué señales haces para poder convencernos que verdaderamente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús les dijo: para ustedes señales ya no habrá más. Solo la señal del profeta Jonás: arrepiéntete de todos tus pecados. Y hay un grueso del cristianismo en la actualidad que está buscando señales y pregunta, cuando le invitas a una iglesia o cuando se salen por X causa de las suyas: me voy porque estaba muerta, me voy porque no había manifestaciones de Dios. Y cuando preguntan qué sucede en tu iglesia, si hay manifestaciones, y tú contestas que no, o muy pocas, o nada, dice: mejor no voy porque entonces Dios no está ahí. Son personas para cuales la cautivación de parte de Dios ya no va a existir.
porque ya lo hizo, ya lo ignoraron, ya lo batearon prácticamente. Los judíos así estaban. Y mientras los judíos buscaban señales, los griegos estaban buscando sabiduría, filosofías, más conocimiento. Y Pablo confronta a uno como a los otros. Hace días habló conmigo una persona por teléfono. Y después de hablar de estas cuestiones precisamente, sobre las señales, sobre los milagros, sobre el poder de Dios, y al mostrarle bíblicamente lo que la palabra enseña y ponerlo contra la pared, me dice: bueno, pues ahora dime en qué instituto bíblico o seminario estudiaste. Como que para poder creer o poder ¿qué? Afianzar lo que le estaba diciendo cuando la palabra es muy clara. ¿Cuántas personas necesitan algún título teológico para poder respaldar su dicho? ¿Qué acaso lo que hemos aprendido de gramática, de lectura en las escuelas no es suficiente para poder entender que la Biblia dice lo mismo que tú lees y que yo leo? Le decía a esta persona: mientras los judíos buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría, Dios está haciendo tropezar a los judíos, porque lo que han desechado es a Dios mismo, y a los gentiles los está avergonzando, porque su filosofía, su humanismo no ha servido para nada. Es Cristo Jesús, dice el versículo 24, el poder de Dios. Es Cristo Jesús la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo cautiva Dios al hombre? Lo hace a través de su esencia, porque Dios es sobrenatural. Hemos venido estudiando cómo Dios nos cautiva con sus acciones sobrenaturales. Cuando Jesús empieza su ministerio, lo hace iniciando un despliegue de poder y de sanidad dentro de un mundo que estaba enfermo, dentro de un mundo en el cual habitaba demasiadas personas con espíritus inmundos, posesionados, afligidos de espíritu, menesterosos, pobres, atribulados por los grandes impuestos del Imperio Romano. Y Dios los impacta. Pero una vez que el hombre, el verdadero creyente, es impactado por un poder sobrenatural, eso tiene que quedar atrás. Tienes que darle vuelta a la página y empezar a forjar el carácter. Porque nosotros somos llamados a forjar el carácter. La vida del verdadero creyente no debe de limitarse por una experiencia humana, sino divina. Y cuando hablo de una experiencia humana, estoy hablando del reconocimiento del poder sobrenatural de Dios. Lo inexplicable de que una persona se levante de la cama cuando estaba muerta. Lo inexplicable que una persona no tenga nada después de tantos estudios sobre una enfermedad terminal y los médicos y los laboratorios digan: estábamos equivocados. Porque eso debe de impactar nuestro ser interno. Eso debe de hacernos suficientes. ¿Cuántas personas, cuando Dios no obra el milagro en sus vidas, mejor se hacen de lado? Dios no existe. Prefieren ir delante de esotéricos, brujos, gnósticos, para ver si les hace un amarre, les hace un cambio en sus vidas. Prefieren otra clase de doctrinas, otra clase de filosofías, otra clase de corrientes de fe. Jesús inicia su ministerio siendo confirmado por Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando es llevado al bautismo? ¿Qué sucede cuando es levantado de las aguas Jesús, cuando sale del agua, después de la inmersión? Dice la palabra que se escucha del cielo una voz de parte de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencias. Y después de eso es llevado a la tentación,
al desierto. Y después de la tentación del desierto, viene desplegando poder por todos los alrededores de Israel, de Nazaret y de Galilea. Gran poder. Jesús es ratificado, es corroborado, es aprobado por las pruebas, es aprobado en verdad y en certeza. Pero cuando inicia su ministerio, no sana únicamente por sanar, sino que a la persona que Dios sana, a la persona que Dios la saca de su momento emocional difícil, a la persona que Dios le da una esperanza y Dios le da otra oportunidad, lo hace con el único propósito de que sea testigo de su grandeza. ¿Me entendió? Si ya usted fue impactado por Dios, si ya Dios le hizo observar en su vida alguna sanidad o en la vida de otro, si Dios le sacó de todos sus problemas emocionales, si Dios le sacó de algunas y tantas cosas, déle vuelta a la página, porque Dios lo quiere usar no para que continúe con ese cuento o con esa experiencia que se puede volver una fábula, sino que lo quiere hacer testigo. ¿Qué hace un testigo? Presencia un acto. Y después de que presencia un acto, ¿qué pasa con el testigo? Da testimonio en la vida de otros. Le hago una pregunta, en la cual yo me voy a incluir. ¿Cuántos de nosotros hemos dado testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? No sé si te das cuenta, no los describo a ustedes, me describo a mí, describo a otras personas que tienen años en el cristianismo con un problema que no pueden solucionar y ahí están, como que si Dios, piensan que Dios los llamó para que toda su vida se estén lamentando de ese miserable problema que tienen. Y no es así. Dios te quiere mostrar su soberanía. Dios quiere sanarte totalmente tu corazón, hacerlo sensible, cambiarlo, cambiarte tus perspectivas hacia la vida futura, cambiarte totalmente el rollo, cambiarte el tape. Es necesario que seamos testigos de la grandeza de Dios. El que Dios sane el cuerpo del hombre humano no es suficiente para el proyecto de Dios. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel se envolvió en esto? Quería que Dios se manifestara en todas y por todas. Y está bien, Dios lo puede hacer. Acuérdate qué venía pasando con el pueblo de Israel. Sacado de Egipto, pasado por el desierto. Yo creo que si los judíos hubieran tenido el pensamiento del siglo XX, le hubieran dicho al Señor: ¿sabes qué, Padre? Se hubieran lucido, en lugar de agua hubieran pedido un agua de Holanda, un agua del Canadá, un agua de Tehuacán, de Puebla. Hubieran pedido muchas cosas y caprichosos le hubieran demandado al Señor su sed. Y así somos los cristianos en la actualidad. No tenemos llena, ¿o no es cierto? Siempre queremos más. Pero Dios no nos llama para que le pidamos más a Dios, únicamente para que entendamos que Él es Dios, que Él es soberano y que su Hijo viene a cumplir con un puente de enlace entre nosotros y Él para que podamos regresar una vez más a casa, volver a casa. ¿Será acaso esto por lo cual el Apocalipsis dice: vuélvete a tu primer amor? Porque los hombres hemos perdido aquello que en un principio teníamos. No sé si le haya pasado a usted, y si no le pasó, pregúntese entonces si se convirtió o nació de nuevo. Sentíamos el deseo de compartir la experiencia con otras personas. ¿A quién le pasó eso? Y si no le pasó, entonces nazca de nuevo. Y si le pasó y ya no lo esté haciendo, entonces vuelva a su primer amor.
Jesús venía sanando, exorcizando, predicando y también llamando para su iglesia naciente a ciertas personas que Él iba a capacitar para que continuaran con el proyecto de Dios en esta tierra. Vamos al capítulo 5, por favor, del Evangelio según Lucas. El llamamiento que Jesús hace, o el llamado que Jesús hace a los primeros 12 discípulos, a sus primeros 12 alumnos, lo hace a través de un despliegue de poder para que ellos crean totalmente. Dice el versículo 1, un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Y recuerde que este suceso ya lo estudiamos la semana pasada. Y ellos estaban cansados, agobiados porque no estaban sacando para el sustento de sus familias. Vivían de la pesca, pero no había que vender porque no habían pescado nada. Y estaban lavando sus redes cuando de pronto aparece Jesús, ve una barca, se sube y le dice a uno: llévame un poquito más allá para poderme dirigir a todas estas personas. Qué desesperante. Que después de que vienen cansados, desvelados, los pescadores, tenga que decirle Jesús: espérame un poquito más, porque voy a brindarles un culto de 2 horas ahorita. Y ellos despedazados de sueño. Si te das cuenta, en ningún momento estas personas que aún no eran discípulos de Jesús dijeron: espérate, Jesús, ¿no ves cómo venimos cansados, desvelados? Y aparte de eso, agobiados, sin ánimo de nada, no hemos pescado y todavía quieres que permanezcamos 2 horas más ahí. Si ustedes se dan cuenta, yo trabajo en la calle. Y hay veces que llego a la casa y mientras yo trabajo en la calle, Marta también trabaja y mucho en casa. Y a veces ella quiere salir de las 4 paredes, ir al mercado o salir de otros lugares, cuando menos a despejar un poco su mente. Entonces, mientras yo quiero ir a refugiarme a las 4 paredes, ella quiere salir de las 4 paredes. Y yo llego cansado. Y yo tengo que complacerla. No todo el tiempo, pero tengo que complacerla. ¿Por qué? Porque debo de entenderla a ella. Y aquí pasa lo mismo con estos discípulos, con estos prospectos de discípulos, cansados, agobiados como tú, desanimosos porque a veces vamos confrontando dificultades en la vida que parece que Dios no nos quiere ayudar a solventar. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces pensamos que Dios no nos responde o que Dios no nos ayuda en nuestros problemas? Y aún con todo eso tengo que dar testimonio. Pero el premio viene detrás. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que aguanten un poquito, y ellos acceden con mucha tranquilidad y sin un doble pensamiento o con un doblez en su ser interno, le dice: vuélvanse a meter un poquito más allá, jóvenes, y tiren sus redes. Maestro, toda la noche, todo el día hemos intentado sacar algo y no hemos podido, ni siquiera charales. ¿Sabe qué son los charales? Son los pescados más detestables que puede haber, unas cositas así, pequeñitas. Usted las puede ver en ley, con mucho chile, apenas así se pueden comer, ¿no? Mande. Con huevo, fritas, limón en botana, ¿no? Sabrosos los charales. Pero los pescadores no las quieren. Y ellos atienden el llamado de Jesús. La historia ya la conocen, sus redes están a reventar, reventando de tantos peces. Dime si este impacto emocional, si esta forma de obrar algo sobrenatural en esas aguas no impactó la vida de los primeros discípulos de Jesús. Claro que sí.
Y ellos pudieron haber dicho: Señor, pues síguenos diciendo cómo le hacemos para que todos los días que vengamos a tirar nuestras redes salgan de esta forma. Pero Jesús les dice una cosa: dejen sus redes, síganme, porque desde el día de hoy los haré pescadores de hombres. Óyeme, no, pues si nos acabas de dar la forma de cómo hacer dinero. Y vamos a ir a pescar hombres. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, no nos pide que dejemos todo. Primero entiende que Él nos mete a un proceso, a un forjado de carácter a cada uno de nosotros. Él ya sabe quiénes son los elegidos de Dios para cumplir con los roles del proyecto. No todos. Hay tantas y tantas personas que conocemos en el cristianismo que dejan sus carreras porque fueron cautivados, impactados por Dios, pero Dios no les ha llamado a cumplir con un ministerio y por lo tanto a veces desgracian la vida de sus familias. ¿Me está entendiendo? Espero que sí. Váyase a su libreta y anote 3 cosas que son importantes, 3 curiosidades que Dios, a través de Cristo Jesús, trata de establecer en la vida de los primeros 12 discípulos. La primera de ellas es que los va a ser emisarios principales de su obra. Me seréis testigos, les dijo. ¿Sí? Me seréis testigos. Van a ser mis testigos. Todo verdadero creyente tiene que ser un testigo de Cristo Jesús, no testigo de Jehová, testigo de Cristo Jesús. ¿Por qué no testigo de Jehová? Eso es muy importante. Porque el deseo del Padre es que honremos al Hijo. Y las competencias dicen: no, es que tenemos que honrar al Padre. Sí, nada más que ese no es el deseo del Padre. El deseo del Padre es que honremos al Hijo, porque ha sido un hijo obediente, porque ha muerto por nosotros en la cruz. Lo segundo es que podamos entender que Jesús llamó a 12 discípulos, 12 alumnos. ¿Sabe cuántas tribus había en Israel? 12. Yo no sé si como representante, uno representante de cada una de ellas, pero llama a 12. Lo tercero, Jesús llama a personas pobres, pero no indigentes. Eran personas que tenían oficios que después relegarían. Y esto es sumamente importante porque ¿cuántas personas han desfilado por aquí? Y algunas de ellas se fueron diciendo: Felipe, se me presentó Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo se te presentó? Como un indigente. No, permíteme, no va por ahí. Jesús es Jesús. Y Jesús nunca va a dar un mal testimonio del Padre. Ni anduvo endemoniado. ¿Me está entendiendo? Porque aquellos, a veces el corazón se nos hace largo. Ves una persona totalmente que necesita de Dios, es cierto. Dice: es que tiene hambre. Y Jesús dijo, uno de ellos me dijo en cierta ocasión, dijo: es que tenía hambre y le di de comer, le di dinero, le di vestido, le di lo otro, porque Jesús le dice: todo lo que hagas a estos pequeñitos en mi nombre lo haces a mí. Dice: hipócrita, me has rechazado. Espera, ¿me entiende bien lo que Jesús dice? Jesús dice: a estos pequeñitos, habla de los 12. Habla de los que son emisarios, que por causa del reino en ocasiones las cosas les son tan difíciles que no tienen que vestir, y vestimos en ocasiones de lo que la gente nos regala, o en ocasiones comen de lo que la gente les da. A eso Jesús se refiere. A esos que si tienen necesidad y sed,
Tú o yo, que podemos tener tal vez un poco de más potencial que ellos, no hacemos nada para poderles ayudar en su ministerio. Llamó a 12 personas pobres de espíritu. Si usted me pregunta en la actualidad, la capacidad financiera y económica de un pescador es buena. Una panguita no creas que vale cualquier cosa, ¿verdad? Menos el motorcito. No vale cualquier cosa. Una red, un chinchorro, tampoco vale cualquier cosa. Sí, es cierto, son malolientes por su oficio, por el pescado, pero no por su falta de aseo. Y dentro de estos pobres de corazón, estos pobres de espíritu, también llama a un recaudador de impuestos, al secretario de finanzas de esa región de Galilea. Fíjate algunas cosas que son importantes. Mientras Jesús elige a sus discípulos, los maestros judíos eran escogidos de acuerdo a lo que buscaba cada persona, lo que quisiera aprender. En el caso de Pablo fue discípulo, ¿quién? De Gamaliel, uno de los mejores teólogos de su época. Pero ellos tenían el potencial de decir en Israel: yo quiero hacerme discípulo de aquella persona. Como pasa hoy en día en la localidad: no, yo voy para aquella iglesia, yo voy para aquella congregación. ¿Están qué? Escogiendo a quién escuchar y a quién seguir. En cambio, cuando el ministerio verdaderamente viene conectado con Dios, es un ministerio que va escogiendo. Vente, te invito. Pero eso tienes tú que invitar a las personas. Vente, te invito. No esperes a que ellos te digan: yo quiero ir contigo. Tú escoge. Tú toma a las personas. Lo segundo que Jesús nos da es la gran capacidad de interpretación de las Escrituras por obra exclusiva del Espíritu Santo. No son por muestras de enseñanza teológica, como lo hacían los maestros judíos, que daban toda una argumentación para poder entender la palabra de Dios. La Torá era algo que tenían que aprender de memoria. Y en el caso de Jesús, Él nos hace intérpretes de la palabra por el potencial que el Espíritu Santo nos da. Así de que no hay justificación en nosotros de decir: no entiendo, porque es una de las promesas hechas por Dios para los últimos días. Dice: yo vendré y nadie va a necesitar que otro le enseñe, porque yo voy a escribir en sus corazones mi deseo, mis leyes, y ninguno dirá a su prójimo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Jesús tenía como novedad en su ministerio llevar la palabra ¿a dónde? ¿Llevar la palabra a dónde? A la acción. ¿Cuál es el principio del grupo nuestro? Hacer viva la palabra. Nos llamamos palabra en acción. Pues hagamos viva la palabra. En el caso de los religiosos, pues simple y sencillamente son teóricos, pueden conocer muchas cosas o muchos relatos de Dios, pero poco practican en su vida. Es más, conocen tanto de Dios, pero no tienen inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La aplicación del conocimiento de Dios para que rinda frutos en tu vida. Como consecuencia, observas a cada cristiano necio, embabucado, tonto, con mucho conocimiento, pero que no lo aplica a su vida. Y si no lo aplica, no hay beneficio. Dice el versículo 14 del capítulo 5. Jesús se encuentra con muchas personas que sabe que viene el Hijo de Dios sanando entre los pueblos a muchos. Y ahí se le presenta una persona cubierta de lepra. Al ver a Jesús, esta persona cae
rostro en tierra a los pies de Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú tan solo tú quisieras, me puedes sanar. ¿Sabe que era una gran maldición, según los judíos, el que una persona tuviera lepra en esos días? Yo no sé quién pueda de ustedes hacer una referencia de los estragos físicos que hace la lepra en el cuerpo humano. Cuando yo era muy chico, y en mi pueblo decían que los leprosos todo se les caía. Y ahí cerca tenía un vecino que decían que tenía lepra, por un tiempo ya no salió. Y había tantas fábulas, diciendo que se quitan los dedos y se los ponen, y que el brazo y luego se lo vuelven a poner porque se les caen, pero ellos se lo vuelven a... Bueno, fábulas. Habían escuchado que había desprendimiento de la piel, erupciones, algunas otras cosas, y le iban poniendo un poquito más. Pero yo creo, ¿cuándo fue el último perro sarnoso que vio usted? Pero sarnoso, 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 sin pelo, con la piel floreada, reventada. Es algo semejante. Y había muchas personas así. Pero la lepra, como una infección viral bacteriana, por todos los procesos que venían detrás, había una ley de sanidad que tenían ellos que vivir fuera de las ciudades, los leprosos. Allá vivían, por lo regular vivían ellos en los basureros. ¿Por qué razón? Porque si no les permitían llegar a las ciudades, ¿cómo iban a comer? De los desperdicios que eran tirados en aquellos lugares. Entonces imagínate, leproso y con más enfermedades de estar comiendo o alimentándose o vistiendo de la basura. Era un espectáculo horrible. Y cuando ese leproso ve a Jesús, dijo: yo voy, porque yo sé que es el Hijo de Dios y yo sé que Él me puede sanar. Señor, si tú quieres, límpiame. Si tan solo quieres, tú sáname. Dice el libro de Isaías que los humanos somos así como un leproso, que Dios ve nuestro cuerpo llagoso, podrido por el pecado. Así nos ve. Así es de que si tú pensaste que era bello, te equivocaste. La óptica humana sí puede ver y decir: ay, qué precioso, preciosa estás. Pero en la óptica de Dios, qué horribles, purulentos, pestilentes. Así nos ve Dios por el pecado. Así de que tú puedes ir a los pies de Cristo Jesús y decirle: Señor, si tú quieres, sáname, límpiame, purifícame. ¿Qué dijo el Señor al leproso? No, primero ve, báñate, ¿verdad? Dijo: yo sí quiero, sé sano. Y es la misma oferta que Cristo Jesús nos hace el día de hoy. ¿Estás afligido en tu ser interno? ¿Te agobian los problemas de la vida, del mundo? ¿Las vicisitudes diarias te agobian? Ve a Cristo Jesús y Él te va a quitar esas cargas. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Está uno enfermo? Vaya a Cristo Jesús. Él está desplegando su poder y su autoridad para impactarle, para cautivarle, para hacerle entender su grandeza, de que Él es real y que Él tiene un plan bueno, perfecto para cada uno de ustedes. Y es un plan de bien, no de calamidad, a fin de que sus hijos y usted tengan una mejor esperanza. Qué precioso Dios tenemos, ¿no crees? Dice el versículo 14: pero no se lo digas a nadie. Le ordenó Jesús al leproso: te limpio, te sano, pero no se lo digas a nadie. Entonces, ¿qué está pasando? Si hemos dicho que Jesús quiere sanarnos para que seamos testimonio de Él, ¿qué contradicción encontramos? Porque a Él le dice: no se lo digas a nadie. ¿Será acaso, y esa es una revelación filipiana, será acaso
que si le dice Dios a este leproso, ve y dile a todos, sé testigo de lo que yo he hecho contigo, de lo que Dios ha hecho contigo, no va. Porque sabe Dios que siempre somos rebeldes. ¿Será acaso por eso? Si nos dicen haz, ¿qué hacemos? Si te dicen ve, ¿qué haces? No voy, ¿por qué voy a ir? Y más si le ponen un toquecito especial con la voz, que vayas, porque soy tu padre. Que vayas porque soy tu pastor, dicen algunos, no aquí. Y pues, ¿quién se cree? ¿Por qué? ¿Será acaso eso? Yo te aseguro que este leproso salió. Por ahí anda una persona que yo sé que sí es el Hijo de Dios. Me sanó, me limpió. Soy el mismo, mírame. Aquel que estaba todo mal del cuerpo, él fue testigo. Porque por alguna razón lo que más nos prohíben es lo que más hacemos. Y lo que nos piden hacer es lo que no hacemos. ¿No es cierto? Yo no sé. Ahí se las dejo. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Le dijo Jesús: solo ve, preséntate al sacerdote y lleva tu purificación por lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Jesús le dice todo: no se lo digas a nadie y cumple con la ley de Moisés. Importante. Vamos a seguir un poquito más adelante. Jesús se retiraba siempre a orar. ¿Cuál es el principio de que Jesús tratara de estar solo para orar? Porque ahora que somos nosotros seres espirituales, ¿cuántos de ustedes han recibido a Cristo Jesús en su corazón? Qué poquitos, 2, bueno, 3, 4, bueno, qué bueno. Mira, ahora que usted es un hijo de Dios, aunque le cueste mucho trabajo entenderlo, usted es un ser espiritual. Por eso cuando camina por la calle le dicen: hoy te ves como un ángel. ¿Me han dicho? ¿Sí? Y fui, ay, ¿sí? O si es hombre, le dicen jovenazo. Porque ya es un ser espiritual. Y tiene que entenderlo, usted ya es un ser espiritual. Y como es ser espiritual, los espíritus no se alimentan únicamente de pan, ni de sabritas, ni cacahuates, ni Coca-Cola. Se alimentan de pan espiritual, se alimentan de la oración, de la comunicación con el Padre. La semana pasada nos quedamos en claro en que todas las veces que tengamos que venir a la reunión, lo primero que va a hacer, ¿qué va a hacer? Orar. Así que ya no venga rayando las 11 ni rayando las 7, véngase antes para que ore. Porque si somos seres espirituales, tenemos que pedirle a Dios la presencia en este lugar, en nuestro medio, el respaldo. Y Jesús estaba orando. Jesús quería estar solo, porque tenía que embeber, que acaso no sabía, todo el proyecto del Padre para que su fe en ningún momento flaqueara. ¿Tendría fe Jesús? Eso luego se los cuento. ¿Tendría fe Jesús? Cuando obraba un milagro decía: qué pesado estoy, decía en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y él sabía quién era. ¿Usted ocupa fe para saber quién es? ¿Por qué no? Porque tiene convicción de quién es. No ocupa fe. Alguien me dijo hace días, en esa plática de teléfono, que me decía: es que Jesús tenía una fe. Ah, sí, mira tú. Es semejante como cuando le acaban de pagar en su trabajo
va a donde usted quiere, al restaurante. ¿Por qué? ¿Porque tiene fe o porque tiene dinero en su bolsillo? Porque tiene dinero en su bolsillo. Jesús hacía lo que hacía porque sabía quién era, sabía de su soberanía, sabía de su autoridad, sabía que Él había creado el mundo y que era de Él y era para Él. Vamos al versículo 23. Lo más importante que tenemos que entender es que Jesús, si bien es cierto que viene desplegando mucho poder y autoridad y sanidades y exorcismos, no lo hace únicamente por sanar. Todo tiene un propósito. El propósito es cautivar, es mostrarse con amor y misericordia a un pueblo que tiene necesidades. Dice el versículo 23. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué pasaba? Que en un momento, cuando Jesús estaba caminando, entra a una ciudad y las multitudes empezaron a aglomerar porque todos buscaban algo de Jesús. Querían que Jesús obrara algo sobrenatural en sus vidas. Querían algo. Pero ahí estaba un enfermo que tenía tiempo en cama. Y sus amigos y sus familiares quitaron, dicen, las tejas de aquella casa donde Jesús entró y lo bajaron con tu camastro. Lo pusieron enfrente de él. Y junto con la muchedumbre que había siguiendo a Jesús, había escribas, había fariseos, había religiosos, había fanáticos. Y Jesús dirige su vista y su palabra y toda su humanidad y toda su divinidad sobre aquel paralítico. Le dice: tus pecados te son perdonados. Yo creo que el paralítico pudo haber dicho: pues si yo no quiero que me perdonen los pecados, yo quiero que me levanten de la cama. ¿Qué pasaría si usted se enfermara y le dijeran: tus pecados te son perdonados? Pues si yo no quiero eso, yo quiero mi sanidad. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué dijeron los religiosos? ¿Quién es este blasfemo? Solo Dios es el que puede perdonar pecados. Y Jesús, conociendo sus pensamientos de su corazón, les dijo: y no tan solo eso, ¿qué crees que sea más fácil para mí? Dijo: ¿sanar o perdonar pecados? ¿Qué cree que sea más fácil para Dios? ¿Sanar o perdonar pecados? Él es Dios. Él es soberano. A Él no le cuesta nada. Pero para Él es más importante la sanidad o el perdonar pecados. El perdonar los pecados. ¿Por qué razón? Porque somos en esta tierra peregrinos. Estamos de pasada. Algunos 80, otros ya se pasaron, de algunos 70, otros se adelantaron, pero estamos de pasada por esta tierra y seguimos nuestra vida ahora en el mundo espiritual. Por eso Jesús sabe que un día vamos a regresar a Él y Él desea que vivamos con Él toda la eternidad. Por eso es de suma importancia el que los pecados sean perdonados. Las manifestaciones de poder en la vida del hombre nunca le han bastado al hombre. El hombre nunca se ha llenado de poder. El hombre se enferma de poder y lo podemos ver en la vida secular, ¿no es cierto? Un político está rabioso porque siempre está queriendo más poder, poder. Nunca satisface. Jesús le dice esto entonces: no tan solo le perdono los pecados, sino que también le digo: levántate, camínate ya a tu camastro que está estorbando y sigue tu vida. Él únicamente quería cautivar la vida del hombre.
Jesús, por lo tanto, después entra a la casa de un recaudador de impuestos llamado Leví, Mateo posteriormente, y estaba sentado en la mesa donde cobraba, y Jesús le dijo al pasar: ven, sígueme. Y él se levantó, lo dejó todo y lo siguió, y le ofreció un gran banquete en su casa. Y ahí había un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas importantes comiendo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué tu maestro come y bebe con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y Jesús contesta: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuánto te pueden a ti calificar de inmundo? ¿Cuántos te pueden a ti calificar o ponerte las peores cosas sobre tu espalda por el simple hecho de que convives con pecadores? ¿Sabe que hay sectas y religiones que les dicen: es que tú no puedes convivir ni sentarse en la casa de los glotones o de los que no son convertidos, porque entonces te haces semejantes a ellos? Si no tienes propósito, sí. Pero si su propósito es ganarse el derecho para ser escuchado, usted siéntese con aquellos que están bebiendo, que están comiendo, con aquellos que están pecando, porque ellos tienen necesidad de que la gloria de Dios se manifieste en ellos para libertad. Jesús fue muy criticado por esta razón. Se sentó con ellos, pero no participó de las mismas cosas que ellos. ¿Me está entendiendo? Digo, porque te cae cristianito. No es que yo estoy compartiendo con esta clase, pero haciendo lo mismo que ellos hacen. Allá no se vale. Sí, está con ellos, pero nomás dale testimonio y gánate el derecho a jalarles un poquito la cuerda. ¿Estamos? Entonces, esta serie nos va a ayudar mucho a poder entender que Jesús busca que nosotros tengamos un reencuentro con la misión a la cual fuimos llamados. Si te vas dando cuenta, ni Leví, Mateo, ni los pescadores se espantaron o se preguntaron para qué eran llamados. ¿Por qué? Porque internamente ya sabían a qué habían venido. Es como el llamado interno que tú tienes, que es necesario que sea despertado. Es como el llamado que tienen muchas personas que son llamados a salvación o a un trabajo o al discipulado, que necesitas tú despertarlos, decirle: hey, ven, te voy a invitar conmigo a una conferencia, te voy a invitar conmigo a una enseñanza, a un aprendizaje de Dios. Muchos de ellos te van a decir: yo ahí no voy. Otros te van a decir, muy pocos y muy raros, yo le entro. Porque están esperando únicamente que tú te abras. ¿Sabes que hay personas que no vas a batallar para hablarles? Yo quisiera que le pregunten a mi vecino: ¿qué tanto batallamos contigo, Moisés? Yo creo que Moisés ya estaba ansioso que le dijéramos algo y nunca le decíamos nada. Y apenas, sí me dijo, sí que le dije, usted no le he dicho nada. No batalló uno con Moisés, pero a veces batallas muchos con otros más. ¿Por qué? Porque no son elegidos, porque nunca van a atender el llamado. Entonces nada más abre tus labios, despierta el llamado de aquellos que Cristo, que Dios ha elegido. Aquí le vamos a dejar para luego entrar en detalles la próxima semana. Preguntas, por favor.